Este programa es presentado por Crystal Palace Hotel. Hoy aquí comienza Turismo y Agro Siglo XXI. Hoy un programa diferente, un programa informativo y didáctico. Estaremos metiéndonos en lo que es la producción de aceite de oliva virgen extra, hablando de lo que es la realidad uruguaya con respecto a esta producción, y puntualmente estamos aquí, en la Chacra La Anita, productora de aquí de Maldonado, de este aceite espectacular, virgen extra de oliva acá en La Anita. Así que un programa que ustedes lo van a disfrutar del comienzo al fin. Esperemos que nos dé para hacerlo en un solo programa y si no llevaremos más de uno para que no se pierdan absolutamente nada. Para comunicarse con nosotros, 099-405-641, lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por Telegram y también nos ven en YouTube y en Facebook. Así que ya vamos a los avances del programa de hoy. Comenzamos este programa dialogando con Alejandro Di Tulio, propietario de la Chacra de Olivos La Anita, conjuntamente, por supuesto, con Anita. Tal cual como les decíamos al principio, vamos a hacer este programa tratando de conocer sobre la industria olivícola del Uruguay y por supuesto que estamos, como no podía ser de otra manera, en La Anita, acompañados de Alejandro Di Tulio, uno de sus propietarios, porque lo comparte con Anita, sí. y donde evidentemente que Alejandro es un conocedor de todo esto y vamos a empezar a charlar contigo. Primero que nada, gracias por recibirnos. No, muchas gracias, Washington, por venir otra vez más acá y compartir un poco esta pasión y este proyecto. Exactamente, porque vos lo dijiste, es una pasión y un proyecto. Para aquellos que no te conocen, sos argentino, te viniste a radicar a Uruguay y decidiste entrar en lo que era la producción olivícola acá en Uruguay. Totalmente. Entramos en el año 2013 en el mundo olivícola, iniciando con la primera plantación que nosotros tuvimos, que fue Chacra La Anita, con 1.400 plantas. Después nosotros, en el año 18, empezamos a constituir lo que se llama hoy el Grupo La Anita, consolidándonos un poco, comprando 2 chacras más, La Rosita y Las Marías, y poniendo una almazara, que en un primer momento teníamos una sola línea de producción, hoy actualmente tenemos 2 líneas de producción, y para el año que viene vamos a duplicar la producción que tenemos actualmente. Evidentemente que Uruguay no entra firme a la industria olivícola desde hace mucho tiempo. ¿Por qué y de qué manera se dio esa introducción de Uruguay a la producción de aceite de oliva? ¿Y cómo es que ha ido progresando que hoy tenemos, en los rasgos generales, un aceite virgen extra de primera calidad, ¿no? Sí, esto es una cosa que nació medio casual, que nosotros, no fuimos nosotros, en el Uruguay, digamos hace 20 años, acá hubo un gran visionario de todo esto, que lástima que no se continuó, que fue Francisco Piria, que fue el primer que creyó en los olivos y empezó a hacer plantaciones en serio. Esas plantaciones que Piria desarrolló, hoy en la actualidad no existe ninguna, fueron todas levantadas. Entonces, hace más o menos aproximadamente 20 años, empezaron las primeras inversiones en plantaciones de olivo, donde se empezó a darse cuenta que el suelo uruguayo tenía las mismas características que tenían los suelos de Europa. ¿En general los suelos uruguayos? En general, obviamente que nosotros tenemos mejores suelos donde son agropecuarios. No vas a poner a plantar
olivo donde vos puedas plantar algún cereal. Claro. En la zona agropecuaria de cerealera, obviamente hacer plantación de olivo no es la mejor receta económica. Claro. Bueno, ahí empezamos a desarrollar algunos, empezaron en 16, 18 años, y ahí empezaron a seguir, que hoy en la actualidad son 170 productores que tenemos, y aunque algunos no coincidan mucho en los censos o las estadísticas, estamos alrededor de 12.000, 15.000 hectáreas de olivo en el Uruguay plantadas. Una cosa que es importante de destacar, que el 70% tanto de los productores como de las almazaras están en la zona este, es decir, en Maldonado y Rocha. Es decir, esto es muy importante, que esta es la región. Con una virtud y una cosa, hay dos cosas fundamentales que tiene el mundo olivícola uruguayo. Primero, el régimen natural de lluvias, que en las zonas características donde nació todo el tema del olivo, esa zona, ese régimen normal de lluvias no existe. Por eso acá no podemos dar el lujo de tener algunas plantaciones de olivo sin riego. Y la otra, la cercanía al mar que tenemos, que esto es diferente. Nosotros tenemos nuestro vecino país, Argentina, donde todo está al lado de la cordillera, muy lejos del mar. Bueno, acá tenemos esta virtud. ¿Cómo influye el mar en la producción o en la plantación, mejor dicho? Y evidentemente esto lo influye porque le dan bien los puntos característicos de las estaciones, marcan las estaciones y le dan esa brisa y esa humedad, que obviamente esto también te trae una situación en la cual vos tenés acá algunos tipos de enfermedad que en Europa no existe. Eso, con el correr del tiempo, hizo empezar a mirar en forma exterior por la gente del COI, el organismo que controla el aceite de oliva, que empezó a poner el ojo en el Uruguay, viendo la calidad de aceite que estábamos desarrollando cada uno de nuestros productores. Y una cosa que, consecuencia de esto, en el año 2024, el COI decidió por primera vez hacer en el hemisferio sur el premio Mario Solinas, teniendo, y eligió Uruguay, teniendo al lado Argentina, que es un productor que produce 35 veces más que lo que produce Uruguay, y teniendo por el otro lado también un vecino, Brasil, que consume 30 veces más que el Uruguay. No per cápita, el consumo per cápita es más alto en Uruguay que en Brasil. O sea, estás hablando entonces de 30%, esos 30 veces más en general. En general, por la cantidad de población que nos duplica Brasil. Bueno. Ahora, dime, el aceite, tú y Anita son dos productores de aceite de oliva que viajan constantemente para ponerse al día, para ver otras realidades de la producción de aceite de oliva, y tú siempre me has dicho de que el aceite de oliva virgen extra de Uruguay ha ido increyendo. Nuestro país, como siempre en este tipo de cosas, es un país boutique, tampoco apunta a grandes producciones. Pero, ¿cómo se ha hecho? O sea, seguramente que hay una conciencia también del productor uruguayo de que cada vez el aceite uruguayo vaya mejorando su calidad. Bueno, esto es una característica que empezamos a hacer todos los productores de olivo y también la mayoría de los productores en el Uruguay. Es decir, Uruguay se tiene que caracterizar por calidad y no por precio. Nosotros estamos vendiendo calidad y propiamente en el aceite de oliva lo que nosotros mejoramos es calidad. Tenemos maquinaria, las almazaras tienen maquinaria de última generación con una calidad de aceite de oliva que, a mi entender, no tiene nada que envidiarle a los aceites de oliva europeos, que ya vienen con casi 100 años o más de experiencia. Es decir, pongámosle que nosotros, un productor medio uruguayo, no tiene más de una experiencia de 10 años y estamos compitiendo con gente que viene de una trayectoria de 100 o 150 años. Acá no hay una trayectoria familiar, como hay, por ejemplo, en la industria vitivinícola uruguaya. Todos, el 100% venimos de una primera actividad. O sea que son, digamos, son productores nuevos, digamos. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ahora, en rasgos generales, ¿no? ¿Qué tipo de oliva es la que se planta en Uruguay
Digo en rasgos generales porque me imagino que los productores elegirán distintas variedades. Pero ¿cuál es esa variedad prominente que predomina en Uruguay para llegar a un aceite virgen extra de primera calidad? Bueno, ahí tuvimos muchos desaciertos, la mayoría. Gracias a Dios a nosotros eso no nos tocó, pero sí las principales variedades que se ponen son la arbequina y picual, que es de origen español, la coratina lechino y frantoio, que es de origen italiano, la coroneiki, que es de origen griego, y esas serían las variedades que más están prendiendo y funcionando y reconocidas en el Uruguay. Perfecto. Que la Anita tiene esas variedades. Todas esas variedades nosotros tenemos, con un poco de arbosana y otras variedades de alfalfara, pero no son variedades significativas. Perfecto. Yo te propongo, como introducción, pienso que ya la hemos hecho bien, yo te propongo que ahora vayamos ya a lo que es la plantación, que allí vamos a dialogar también con tu ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo de la Anita, y poder así empezarnos a meter en lo que es la producción en sí misma desde el comienzo, desde la plantación. Por supuesto, a mí me parece que todo ese tema, porque vos fijate que esto es una tarea de años, es como criar un hijo. Es decir, es una producción que ustedes van a ver los árboles en plena producción y son árboles que llevaron 9 años. Sí, tal cual, tal cual. 9 años lo de la Anita, ¿las Marías también tienen el mismo tiempo? En las Marías van a ver una cosa que es muy llamativa, porque si bien las Marías hoy tienen 6.000 árboles, ahí tenés todo lo que es la etapa del mundo olivícola. ¿Por qué? Porque tenés árboles que ya fueron recuperados en plena... Las Marías hay que destacar un punto importante, que era una plantación abandonada. Nosotros lo que hicimos con Ani fue comprarla, reciclarla. Nosotros sacamos casi 2.500 árboles. De esos 2.500 árboles se repusieron la mayoría, hicimos nuevo sector, pusimos árboles en terapia para recuperación y hoy contamos con 6.000 árboles, que son árboles que están en plena producción, árboles que terminaron de estar en terapia, que empezaron a dar producción, árboles de 3 años, de 4 años, y estamos entrando en un árbol en el quinto, que empezaron ya a dar producción. Perfecto, vamos a una pausa y seguimos. Muy bien. Si quieres comprar mejor, ya no lo busques más. Ven al depósito que te sorprenderá. Calidad superior, excelente atención. Acá en la Anita les queríamos mostrar las cabañas que tenemos para alojamiento y los queremos invitar. Cuando tengan ganas de desenchufarse, de descansar un poco, de estar en contacto con la naturaleza, acá tienen un lugar para 4 personas, equipadas con ropa blanca,
con Wi-Fi, con televisor por cable. Hola amigos, Grupo Lanita. En este acto queremos presentarle las nuevas cabañas que tenemos en Chacra Las Marías. 2 cabañas para 2 personas para vivir una experiencia especial con total contacto con la naturaleza, con unas vistas increíbles hacia todos los olivares y el viñedo, con unos atardeceres y amaneceres únicos. Los invitamos a concurrir, a pasar una noche especial en Cabañas Las Marías. En este bloque vamos a dialogar con el ingeniero agrónomo Marcelo Cabrera, ingeniero agrónomo a cargo de todo lo que es la plantación de olivas de Lanita, pero a su vez también un entendido en todo lo que es las plantaciones uruguayas de olivos. Bueno, Marcelo, en este momento queremos arrancar un poco todo lo que es la visión desde la parte profesional, como ingeniero agrónomo, aparte como ingeniero agrónomo de aquí de Lanita, y arrancando desde el principio. Lo decíamos con Alejandro de que la industria olivícola ha ido creciendo en Uruguay. Vamos a empezar por los suelos. Alejandro también nos decía que tenemos unos suelos más privilegiados, si se quiere, en la parte este de nuestro país. ¿Eso es así? Es cierto, eso es así, Washington. Estos suelos, la característica que tienen es la permeabilidad. El olivo es un cultivo que está adaptado más bien a zonas secas, a zonas del Mediterráneo, a zonas, por ejemplo, de Argentina, donde llueve muy poco. Entonces, uno de los problemas mayores que puede llegar a tener el olivo son los excesos de agua. Y sobre todo a nivel de suelo. Entonces lo primero que se busca cuando uno va a hacer una plantación de olivos es buscar un suelo bien drenado, un suelo profundo, que haya determinada topografía que permita evacuar las aguas de lluvia. Y bueno, y en ese sentido lo que tiene las zonas de Maldonado, La Valleja, Rocha en parte, son esas características que favorecen el cultivo. O sea, un suelo similar, me parece a mí, a lo que es la plantación de uva, lo que es la plantación vitivinícola. Sí, es cierto, es cierto. La producción de olivos y la producción vitícola siempre han ido muy hermanadas y siempre han evolucionado juntos. Si uno mira la historia de los dos cultivos, siempre han ido juntos. Y una de las características es que requieren el mismo suelo, las mismas características, además de ser cultivos que se adaptan a suelos un poco relativamente más pobres, si se quiere, ¿no? Porque una cosa es el drenaje que pueda tener esos suelos, la facilidad de escurrir el agua, otro es la fertilidad. El olivo y la viña también requieren menos cantidad de nutrientes, pongámosle, que cultivos como los cereales, por ejemplo. Entonces siempre a nivel mundial, a nivel de todos los países, la parte de cereales, la parte de otros tipos de cultivos que requieren suelos más fértiles, se plantan en la llanura, en los lugares donde hay más nutrientes. Los olivos, que requieren menos, la viticultura, se han plantado siempre históricamente en suelos un poco más pobres. Se adaptan y son tienen esa capacidad de adaptación que hace que se desarrollen bien productivamente. Con respecto al arranque del cultivo, ¿no? O sea, lo que es la parte de la generación del plantín. Yo recuerdo que en la parte de la plantación de naranja, por ejemplo, la planta, el plantín tiene que estar certificado, o sea, tiene que ser creado por gente que está autorizada a hacerlo. En el parte de la industria olivícola, ¿es igual? Sí, es igual a nivel internacional. Acá, en general, los plantines han venido mucho de fuera del país, con viveros certificados, viveros de larga trayectoria. En el Uruguay se han hecho también. Lo que no hay es eso, como tú decías, para los cítricos, que está tan ajustado el tema de la certificación en los viveros. Sí hay un control, pero no es tan estricto. No es tan estricto. Igual me consta que los viveros
tanto de afuera como lo que ha venido, y los viveros de acá trabajan de la mejor forma y uno puede certificar en la parte varietal y en la parte de enfermedades que vienen bien, no hay problema. Marcelo, al momento de la plantación, acá creo que hay dos visiones, ¿no? La distancia entre cada uno de los árboles. Acá creo que en la Anita tienen una distancia que en algún momento se pensó de separar esa distancia para generar mayor productividad. Corregime si me equivoco porque no sé si es así, ¿no? Contame. A ver. El tema de la densidad, hay algo muy claro que cuanto más plantas uno coloque por unidad de superficie, por hectárea, mayor productividad al inicio va a tener, ¿no? Porque recordemos que esto es un árbol que empieza a producir 2-3 kilos al principio, después va aumentando y recién como al 9º, 10º año puede llegar a su máximo, que podrá andar, dependiendo de la zona, 25-30 kilos por árbol, como promedio. Pero ¿qué pasa? Entonces, si uno tiene un marco de plantación más apretado, más plantas por hectárea, los primeros años logra mayores producciones. Y eso es el incentivo de plantar a alta densidad. Y también va a depender mucho de la forma de cosecha que se realice. Si uno piensa en cosecharlo 100% de forma mecánica, con un vibrador de troncos, ahí tiene que pensar en marcos amplios de plantación, porque la maquinaria se tiene que desplazar, tiene que tener la suficiente espacio para que se mueva bien y poner el vibrador, y ahí se habla de un 7 metros entre fila por 5 metros entre planta, que sería el ideal. Cuando uno piensa la plantación, sobre todo para chacras más chicas, que quizás la cosecha se va a hacer manual, uno puede achicar un poco esos espacios, y en vez de tener una calle de 7 metros puede tener una calle de 6 y achicar la distancia entre plantas a 3 metros, 3 metros y medio. Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un buen manejo de poda, porque con un clima tan húmedo como tenemos acá en Uruguay, si uno aprieta mucho los árboles y quedan uno al lado del otro, se genera un ambiente de mucha humedad, que eso trae sus consecuencias en la parte sanitaria. Entonces, si vamos a aumentar la densidad de plantación, tenemos que tener muy presente que tenemos que hacer una poda determinada, un manejo adecuado para evitar esos problemas. Marcelo, el olivo de por sí es una planta muy longeva, ¿no? Ahora, en la parte, yendo al árbol específicamente y su longevidad, con respecto a la producción, en toda su vida útil, ¿da la misma cantidad, la misma producción por árbol? Sí, con un manejo adecuado, sí. Como te explicaba, el árbol demora como 8 o 9 años en llegar a su madurez productiva, ¿no? A su máximo. Y ahí va a depender de los manejos que le hagamos, básicamente de poda, para mantener ese árbol siempre joven en lo que es la parte productiva, ¿no? La producción en el olivo se da sobre las ramas, sobre los brotes que crecen en el último año. O sea que podemos tener un árbol con un tronco, como pasa, de 200 años, pero si nosotros tenemos la capacidad por manejo de hacerle podas y provocar una renovación constante, siempre vamos a tener brotes nuevos, y esos brotes nuevos nos van a dar cosecha todos los años. O sea que en la parte de poda tenemos que tomar también, otra que también exige una poda determinada, es las vides, ¿no? O sea, acá tenemos que tener una poda cuidadosa, ¿no? Que tomando en cuenta qué cosas. Sí, la poda tiene que ser cuidadosa y es algo fundamental. Acá hay que tener en cuenta que la energía que obtienen los vegetales, los árboles, bueno, todo lo que es verde, la obtiene del sol. Entonces esa es su fuente de energía. Entonces lo que tenemos que lograr es tener la mayor capacidad de área foliar que pueda interceptar la luz solar, para que esa luz solar con agua y nutrientes lo transforme en el producto que nosotros queremos, que es la aceituna y el aceite. O sea que el objetivo, como te decía, es lograr captar esa mayor cantidad de... Y ahí hay que saber, porque el árbol
nosotros lo tenemos que llevar hacia eso. Claro. Porque si el árbol uno lo deja que produzca follaje, en realidad él crece y se va como envejeciendo. Y deja de recibir, de transformar esa luz que le llega, ¿no? Ya para redondear esta parte de lo que es la plantación en sí misma, háblanos un poco de la sanidad de los olivos. ¿Hay alguna plaga en Uruguay que lo afecte sustancialmente? ¿Está controlado? ¿Cuáles las virtudes y los defectos sanitarios que tiene la oliva? Sí, acá en nuestra zona, en Uruguay, el mayor tema que tenemos es con los hongos. Los hongos son nuestro principal enemigo. Ahí hay 2 o 3 hongos que atacan la parte foliar y un hongo en particular que es un Coletotrichum, que nombre común es aceituna jabonosa, que eso nos afecta directamente la fruta. Y ahí sí, donde nos ataca ese hongo, ahí ya el aceite se deteriora y no sale de la calidad que queremos. Para eso es que hacemos los controles sanitarios, las aplicaciones que se hacen determinada cantidad durante el año, y junto con la poda para darle una mayor aireación al árbol es que se logra controlar. Eso lo controlamos y se puede prever todo ese tema. A veces hay años que la lluvia, sobre todo en el momento de la cosecha, son muy abundantes y bueno, ahí podemos llegar a tener un problema. Por eso que para solucionar este tema, una de las mejores opciones que puede tener el productor es cosechar la fruta lo más temprano que pueda. Porque en la medida que la fruta madura, se hace más propensa a enfermarse de este hongo. ¿Insectos que le ataquen? No. Insectos, no, por suerte no. El insecto que tenemos mayores problemas es la hormiga. La hormiga porque afecta permanentemente y bueno. Y es difícil de controlar, ¿no? Y es difícil de controlar, es un animalito que siempre está y se las ingenia para hacernos daño, además desde el principio hasta que el árbol está grande, ¿no? Al principio come los brotes, llega un momento que se come las flores directamente. Pero después hay 2 o 3 insectos, pero son controlables. Perfecto. Te propongo ahora ir ya a lo que es la producción del aceite de oliva propiamente dicho y seguramente que te vamos a estar requiriendo también para ver esa parte. Bueno, encantado. Seguimos entonces. Bueno. FCR certifica. Calidad siempre. FCR certifica. Calidad siempre. Hola, soy Federico Turcio, director de FCR Certifica, que es un organismo de certificación que está instalado en Maldonado y en Montevideo y hay otros países de Latinoamérica. Te vengo a contar de que es posible que cualquier tipo de empresa, sea grande, chica o mediana, puede certificarse en normas ISO. Siempre la pregunta es, ay Federico, es algo engorroso, a mí me encantaría tenerlo, pero esto es para las grandes empresas. Estoy aquí para contarte de que cualquier empresa, no importa el rubro y no importa el tamaño, puede lograr una certificación ISO. Hay una cantidad de beneficios internos que te puede provocar el tener una norma ISO y también una cantidad de beneficios por fuera de la empresa, es decir, que quizá algún tipo de proveedor te compre porque esté certificado ISO 9001, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto demora? Y bueno, un proceso de certificación demora aproximadamente 8 meses, depende del tipo de empresa, y que existe una cantidad de beneficios estatales para que cualquier empresa pueda certificarse. Te invito a que te comuniques con nosotros y con mucho gusto te vamos a asesorar para que puedas lograr el objetivo que siempre soñaste, el poder certificarte. FCR certifica. Calidad siempre.
Si quieres comprar mejor, ya no lo busques más. Ven al depósito que te sorprenderá. Calidad superior, excelente atención. Este espacio es presentado por el municipio de Piriápolis, un destino que avanza. Y ahora nos toca dialogar con Anita para que nos hable de todo lo que es la cosecha de las olivas. Una cosecha que tiene sus misterios, tiene sus consideraciones, pero que aparte la Anita también hace distintas jornadas donde participa el público en general de la cosecha de olivas. Bueno, Anita, ya estuvimos dialogando con el ingeniero Marcelo Cabrera de todo lo que es la plantación en sí misma. Y estamos llegando al tema de lo que es la cosecha. Tanto tú como Alejandro, como la familia, porque también ha estado tu nieto participando, son activos en el momento de la cosecha. ¿Cómo se realiza esa cosecha? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque aparte se hacen unas jornadas espectaculares en la Anita donde se invita gente y cosechan también. Entonces, ¿cuáles son aquellos cuidados? ¿Cómo se realiza la cosecha? ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de la cosecha? Bueno, la cosecha es mayormente lo que nosotros hacemos es manual, con unos rastrillitos que son muy parecidos a los rastrillitos que usan los pequeños en la playa. Entonces se ponen unas lonas sobre la tierra, bien, tratando de cerrar bien bajo el árbol. Se pone una de cada lado, cuidando que quede bien cerrado para no perder fruta en las uniones. Y eso se hace como un peinado de las ramas y va cayendo todo sobre las lonas. Después, cuando ya las lonas están cargadas, hay una manera de ir juntando y llenando cajones. Cajones de aproximadamente 20 kilos, que son los que se llevan después a la fábrica para empezar su pesaje y su proceso. Nosotros lo que tenemos es principalmente el cuidado de ver en el estado en que está la fruta ya para empezar a cosecharla. Nos gusta hacer una cosecha temprana, que es cuando todavía la fruta está un poquito verde. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Ustedes, a diferencia de repente de otros productores, ustedes optan por la fruta todavía verde. ¿Por qué? Porque sale con si bien no tiene la cantidad que sea conveniente de aceite, el jugo, pero tiene un sabor más intenso y favorece el sabor más que nada, la intensidad del aceite. Sabemos que como productores no es lo conveniente porque en nuestro país acá en Uruguay no se privilegia la cosecha temprano ni se hace una distinción de precio. ¿Por qué? Porque el productor siempre, como el rendimiento es menor, debería poder compensarse con el costo de la fruta. Pero acá no, acá se paga todo lo mismo, aunque te rinda menos. A diferencia de España, Italia, otros lugares donde se hace cosecha temprana y se tiene en cuenta esa diferencia que va a perder el productor y se le paga un poco más por dar su fruta antes de tiempo, sabiendo que podría esperar y ganar más. Pero bueno, a nosotros nos gusta empezar antes. Este año empezamos el 10 de marzo, empezamos a hacer la cosecha de las chacras, empezamos con las nuestras.
Y lo que se hace, ya te decía, es manual, con un rastrillito. La parte más alta se hace con un rastrillo que son a baterías, que sobre todo para esa parte que uno no puede alcanzar, porque por más que le pongas una maderita al rastrillo es muy difícil acceder. Nosotros hemos visto, por lo menos yo he visto a veces en internet o en televisión, que en algunos lugares de España lo hacen golpeando el árbol, ¿no? Sí, bueno, eso lo hacen también por ahí grandes producciones, grandes plantaciones, que son unas máquinas que abrazan el tronco y lo sacuden. Personalmente a nosotros no nos gusta porque yo sé que es la única manera cuando hay grandes extensiones de olivos que puedas avanzar con la cosecha. Nosotros principalmente acá en La Anita no nos gusta porque nos da la sensación de que sacudís al árbol, como que lo estás hiriendo, le estás haciendo entrar aire por la raíz. Sé que por ahí otra gente no lo piensa así, y entiendo también que es la única manera de cosechar cuando hay grandes extensiones de olivos. Vemos en las hileras de lo que es la plantación, vemos plantas testigos, ¿no? Claro. ¿A qué se, o sea, es algo parecido a lo que pasa con las vides, ¿no? Correcto. A ver, contanos. Eso se hace se pone rosales en cada cabecera de donde empiezan los olivos, porque si hay alguna plaga, la primera que se afecta es el rosal. Entonces uno ya sabe para tenerlo en cuenta. Es exactamente igual que la viña, eso es cierto, es así. Sí, sí. Dime, cuando hablabas recién de lo que era la producción, que ustedes optan por la fruta más verde, aunque vaya en detrimento de los costos, digamos, ¿no? Ustedes igual tienen un aceite de oliva intenso y uno suave. ¿En qué se basa la intensidad o la suavidad del producto? Bueno, eso depende de las variedades. Hay variedades que son menos invasivas en la intensidad del sabor, y otras que son más fuertes. Entonces, nosotros hacemos, y eso depende también los porcentajes que le pongas de cada aceite. Nosotros separamos la arbequina, el picual, la coratina, y después se hacen las mezclas para tener un blend más suave y uno más intenso. De todos modos, igual estamos haciendo todos los años ediciones especiales de coratina, de picual. Lo que pasa que no son grandes cantidades lo que hacemos, pero hacemos todos los años alguna edición especial. Y este año seguramente repetiremos la trufada. Ya tenemos de ajo y romero, que es tradicional nuestra. Y este año seguramente vamos a repetir las trufadas y quizás la cítrica con cascaritas de limón y limón. Bueno, buenísimo. Eso siempre La Anita innovando. Sí. Y ahí digo lo que es que a mí me encanta, lo que es el aceite sin filtrar, ¿no? Claro, ese aceite sin filtrar, que es el que se hace al principio de la cosecha, que es como dicen los españoles, el zumo de los olivos, porque es tal cual, es como si uno exprimiera las aceitunas y pasa con la pulpa, pasa con esos restitos de carne de la aceituna. Es más espeso, es más sabroso, es turbio. Uno ve, nosotros lo envasamos en bidones que son transparentes los bidones porque no hay chance con el PET, y en botellas de 1 litro. En el bidón vos ves claramente que es un aceite turbio, se le ve la viscosidad y es turbio. Pero ese aceite lo hacemos solamente al principio de la cosecha, porque al tener tanta materia orgánica se degrada con facilidad. Entonces hasta un punto llegamos de envasar sin filtrar y después ya se filtra todo para tener el aceite en condiciones. Bueno, Anita, ahora nos vamos a ir a lo que es la producción en sí misma. Así que te propongo, hacemos una pausa acá y seguimos. Perfecto, los esperamos. Ya estamos en la almazara de aquí de La Anita, donde vamos a estar dialogando tanto con Alejandro como el ingeniero agrónomo sobre todo el proceso. Ahora llega el proceso de prensado del aceite de oliva virgen extra de La Anita. Bueno, Alejandro, estamos a punto de entrar a la almazara. Nos quedamos ahora afuera porque evidentemente está en plena producción. Pero contanos, almazaras. Almazara. No todo el mundo sabe lo que es la almazara y no todos los productores tienen una almazara. No, en primer lugar, bueno, ¿de dónde viene la palabra almazara? Almazara es una palabra árabe. ¿Y qué es lo que significa? Es la fábrica donde se elabora el aceite de oliva. Bien. El jefe de fábrica se llama maestro de almazara. Bueno, esta es una fábrica donde se elabora aceite de oliva
por supuesto, como dijimos, virgen extra. Y acá es donde se ve la primera etapa de la producción. ¿Cuál es la primera etapa de la producción? Es donde nosotros recibimos la fruta. La fruta, como ven, se clasifica por tipo de variedad. Esta es una variedad que se llama arbosana, y esta es una variedad que se llama arbequina. Ahora la mostramos, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de ingreso de fruta? Vos no te preocupes por mostrarlo, que nosotros después mostramos las imágenes. Vos contanos. Perfecto. Lo que sí, de una pregunta que me habías hecho y yo no te había contestado es, en el Uruguay existen 23 almazaras, de las cuales de esas 23, 21 están en funcionamiento y 2 no. De esas 21, 18 son marca Olio Mio, italiana. Todas son italianas. Italia es el único país que donde se fabrican las máquinas para la elaboración de aceite de oliva. La tecnología que usamos, la mayoría de los procesadores, almazaneros del Uruguay, son marca Olio Mio Moritem. O sea que, perdóname, ahí te hago un alto. España, con la producción de aceite de oliva que tiene, no fabrica maquinaria. No fabrica maquinaria de elaboradora de aceite de oliva, sí fabrica accesorios, pero no. Eso es lo que le da a Italia el predominio y el dominio del manejo del negocio mundial del aceite de oliva, sin ser el principal productor. Nosotros lo que tenemos acá son 2 líneas de producción, donde esto nos sirve para la clasificación de la fruta. Nos sirve a nosotros tener 2 líneas de producción, es decir, podemos procesar al mismo tiempo 2 variedades distintas para después poderlas separar. Eso en primer lugar. ¿Cómo es el proceso de ingreso de fruta? El proceso de ingreso de fruta es un proceso que nosotros, cuando ingresamos la fruta, lo primero que se hace es la verificación sanitaria de esa fruta. Esa fruta se pesa, se analiza sanitariamente cómo está, se ponen en estos bins y nosotros en estos bins le hacemos una desinfección producto del COVID. Una vez que hacemos toda esa desinfección, se vuelcan en estas mismas 2 tolvas que nosotros, lavadoras, y de esa manera se van por un sistema de noira a una máquina que vamos a ver por dentro, que es una máquina que es un robot, que son 3 máquinas en una. 3 en 1. 3 en una. ¿Cuáles son las 3 funciones? Las 3 funciones que nosotros tenemos es un molino, una batidora y un decanter. Que ahora después cuando entremos lo vamos a poder. Y acá vemos que la fruta está con hojas, está con pedacitos de rama. ¿Dónde se sale todo eso? Bueno, acá es la primera. El operario que opera estas 2 lavadoras, la primera función que tiene es no solo de volcar la fruta, sino ir viendo que no haya ningún objeto extraño, ir tratando de separar la mayor cantidad de hojas posibles que haya, o ramas, que es muy poco, y después esta misma máquina, que es muy sensible, va sacando lo que queda. Si por un error involuntario algún tema de hojas o algún tema de alguna rama o algún objeto extraño pasa por la noria, automáticamente va a haber un sensor en la máquina que la va a trabar, informándonos a nosotros que hay un objeto extraño dentro del proceso de producción. Esto lo que significa que nos asegura una determinada calidad, que yo no le estoy tirando objetos extraños a esto. Acá vos dijiste que acá hay una variedad y allí hay otra variedad. Ahí hay otra. ¿Se juntan en algún momento o son por separado? No, esto por separado. Después cuando nosotros armamos los diferentes blends con nuestro director técnico, ahí es donde nosotros empezamos a mezclarlo. Todo el proceso, en principio, se hace en forma separada.
Si quieres comprar mejor, ya no lo busques más. Ven al depósito que te sorprenderá. Calidad superior, excelente atención. Marcelo, recién estuvimos viendo con Alejandro el primer proceso, o sea, cuando la fruta llega y se vuelcan las tolvas. Ahora lo que queremos charlar contigo como profesional es cuando pasa a esta máquina que vamos a estar viendo, claro, que evidentemente no lo podíamos hacer adentro por el ruido que hace la máquina. Después de la tolva, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como bien tú dijiste, este es el otro proceso, el proceso industrial. Acá estamos en la parte que se llama sucia, de recepción de la fruta. Como ya vieron, la fruta llega, se hace una primera inspección, se sacan las ramas y de ahí pasamos a la parte limpia del proceso, que es donde está la máquina en sí. Acá en particular son dos máquinas de 200 kilos hora, son máquinas italianas de primera generación. Y el proceso es el siguiente: después que pasa por la tolva, toda la fruta va para un molino. En el molino ahí lo que hace es, se tritura toda la aceituna, como viene, con carozo y con todo. En este caso es un molino de martillos, o sea que la fruta se rompe por impacto. Ah, bien. Y también en cierta forma por cizallamiento, es decir, se va cortando, pero mayormente en este caso por impacto. Después que la fruta se rompe, pasa a lo que es la amasadora, sí, que ahí es donde se empieza se comienza a liberar el aceite que está contenido dentro de la fruta, dentro de las células que tiene la aceituna. Ese es un proceso que lleva más o menos entre 20 y 40 minutos. Eso va a depender de la variedad, va a depender de la madurez de la fruta. Y es un proceso que el maestro de almazara lo tiene que seguir muy de cerca, porque ahí va a depender mucho la calidad por un lado y también los porcentajes de aceite que se logre extraer. Ahora, cuando la tolva la larga al molino, ¿ah? Ahí se tritura todo, fruta y carozo. Cuando pasa el segundo proceso, ¿del carozo también se saca algo? El carozo puede llegar a tener un 1 o 2% de aceite, que en ese proceso algo se extrae y lo otro pasa después cuando se desecha, al final del proceso, eso queda. Quedaría para otro proceso, pero en nuestras condiciones generalmente no se procesa más. Ahora, ahí hay un desecho, que no me acuerdo ahora cómo es que se llama, tú me vas a decir. De ese desecho es lo que surge después de haber sido exprimido todo el contenido ese. Claro, mira, ahora te explico. Después que pasa por la batidora, sí, eso pasa a la siguiente parte de la máquina, que es una centrífuga, un decanter. Ah. Entonces el aceite sale por diferencia de densidad. Sí. Antiguamente, el aceite salía por presión, por una prensa. Por eso siempre está tan difundido eso de aceite de primera prensa. Antes el aceite, antes que existieran estas máquinas modernas, se prensaba toda esa pasta y de ahí se obtenía el aceite por un lado y el resto por otro. Ese es un proceso que se hizo durante siglos, pero el problema que tiene eso es que el aceite ese está muy en contacto con el oxígeno, claro, con el aire, y se deteriora rápido. Se oxida rápido, entonces la vida útil es menor. A partir de que surgieron las nuevas tecnologías y los decanter, eso se mejoró muchísimo, ¿no? Entonces hoy lo que se usa es un decanter y eso gira a muchas revoluciones, es un cilindro, la fruta pasa por ahí, gira a muchas revoluciones y por diferencia de densidad, el aceite, que es menos denso, se pega contra la pared del decanter.
y el resto, el agua de vegetación, la pasta, la pulpa, el carozo, queda más hacia el centro. Después, para hablarlo claro, para que lo entienda la gente, eso tiene como dos orificios de salida, ¿no? El decanter. Por un lado va a salir el aceite limpio o casi limpio, puede tener el que vemos que va drenando. El que vemos que va drenando. No es un aceite, todavía tiene ciertas impurezas, partículas. Y por otro lado sale lo que conocemos como el alperujo, que el alperujo es los restos de pulpa, carozo y el agua de vegetación, el agua que está contenida en la fruta. Eso es desperdicio. Eso sale y podemos llamarle que es desperdicio. En nuestras condiciones en Uruguay y sobre todo en almazaras chicas, ese alperujo hay que disponerlo después, se puede disponer como abono, se le puede sacar el carozo y ese carozo se seca y se puede usar como energía para quemar, vamos a decir. Como pellet, digamos, algo parecido. Exacto. Y si no se dispone en el campo, se puede hacer un compostaje. En industrias más grandes, y sobre todo en Argentina, en España, esa pasta va a lo que le llaman orujeras. Y en esa industria se termina de extraer por otros métodos químicos, con calor, se extrae más aceite. Ese es el aceite que alguna vez vino a Uruguay también, que dice aceite de orujo de oliva. Claro, exacto. Es una calidad muy inferior. No tiene nada que ver con el aceite virgen extra. El aceite virgen extra de oliva es el jugo de la aceituna. Es la aceituna que se exprime y sale el jugo sin ponerle nada químico a temperatura que no supera los 28 grados. Y ese es el aceite virgen extra. Lo otro que se logra, como tú decís, es el aceite de orujo, o también hay otras calidades, que es el aceite de oliva, así como sale, que es un proceso de refinación. Ahora, ahí está. Tú recién dijiste al pasar lo que eran las viejas prensas y la parte de cómo el oxígeno actúa sobre el aceite, digamos. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué este aceite, el que produce la Anita, como muchos otros más, es virgen extra? Claro, mirá, al principio cuando tú procesás la aceituna, y como yo te digo, entra la aceituna, se procesa por medios mecánicos, sin temperatura o hasta 28 grados, ahí obtenés un aceite virgen. El aceite virgen es aquel que se extrae por esos métodos y es el jugo de la aceituna. Ahora, ese aceite virgen tiene que cumplir determinados parámetros de calidad para que se pueda llamar virgen extra. Esos parámetros de calidad son parámetros químicos, físico-químico, que es la acidez, entre otros, acidez, peróxidos y otros cuantos parámetros, ¿no? Y a su vez tiene que tener ciertas características organolépticas, o sea, de picante, de amargo, de frutado. Y para eso hay catas, se cata el aceite, hay un panel especializado que cata el aceite y ahí define entre los dos parámetros si pasa y es virgen extra. O sea, el virgen, que tú me acabas de explicar lo que es también de tener el menor contacto posible con el ambiente, ¿no? Sí, 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 sin duda. Lo que pasa es que el aceite virgen, tú puedes procesar una aceituna que está con algún problema, algún defecto, ya sea por hongo o porque pasó mucho tiempo desde que la cosecharon hasta que la procesaron, y vas a obtener un aceite virgen que va a tener defectos. Que ese defecto puede ser atrojado, puede ser jabonosa, que le conocemos, puede ser otras cosas, hay un montón, una lista larga, ¿no? A su vez también se puede disparar la acidez. Ese aceite virgen tiene bastantes propiedades igual. Tiene algunos polifenoles, tiene antioxidantes, pero no es el de mayor calidad. El virgen extra, cuando le llamamos extra, es porque cumple con todos los parámetros. Y ahí sí, tiene todo, se va a conservar por mucho más tiempo, tiene el gustito característico amargo, picante y de frutado que hablábamos, y es el que disfrutamos, ¿no?
Te propongo que nos encontremos ahora, después que ya sale de la máquina que extrae el aceite, y qué es lo que pasa con el aceite, ¿de acuerdo? Bueno, cómo no, cómo no. Este programa fue presentado por Crystal Palace Hotel.